tardes a todos, ¿cómo están? Ahí estamos admitiendo a todos los que estaban en sala de espera. Espero que estén teniendo un lindo día. Mi nombre es Laura y les doy la bienvenida a este encuentro que dimos en llamar Orientación Médica Académica en Fundación Barceló, Médico Integral General. Hoy es el tercer día de nuestra feria virtual que estará transcurriendo toda la semana. De 13 a 18 hay un montón de actividades en las que pueden participar. Les cuento, para los que se inscribieron solo en esta charla o recién están comenzando a recorrer la feria, pueden ingresar en feria.barceló.edu.ar y conocer todos los stands, las actividades online que tenemos. También están los stands virtuales de nuestras carreras donde pueden conocer en profundidad sobre cada una de ellas. Estamos lanzando la licenciatura en enfermería, así que también pueden conocer un poco de la carrera que se está a punto de lanzar. También pueden conocer los distintos departamentos de nuestra facultad y participar de todas las actividades online, como es este encuentro del día de hoy. Hoy vamos a estar conversando con el doctor Luis López, que es graduado y docente de Fundación Barceló, la doctora Vanina Benzo, que es docente de Fundación Barceló, y la doctora Gladys Hursuk, que es coordinadora académica del internado rotatorio de la carrera de medicina y además también es graduada de la casa. Recuerden que una vez que nuestros disertantes terminen de presentar, vamos a resolver algunas de sus preguntas de forma online, así que los invito a que vayan participando del chat, nos vayan dejando las consultas y al final de esta charla las vamos a estar resolviendo entre todos en vivo, y también va a haber un espacio si quieren abrir micrófono y consultar directamente a los disertantes. Así que los invito también hoy a los alumnos extranjeros, que seguramente debe haber alguno que nos está mirando, que hoy a las 17 horas está la charla de documentación para inscripción para alumnos extranjeros, así que pueden inscribirse y van a recibir el link también como recibieron para esta charla. Ahora sí, con toda esta información, les doy la bienvenida al doctor Luis López, la doctora Vanina Benzo y la doctora Gladys. Creo que comenzabas, Luis, vos, así que todo suya la sala. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Eh, la idea de este equipo docente que vamos a hablar un poquito hoy es tratar de transmitirle a los ingresantes y a los que quizás sean futuros médicos cuál es la idea de nosotros que estamos por ahí frente a un aula, frente a un tema médico, cuál es la idea de nosotros a la hora de hacer un hincapié en un aspecto médico que nos parece sumamente importante, que es un médico integral general, ¿sí? A lo largo de los años tratamos que la Universidad Barceló forme médicos integrales. Durante muchos años ustedes lo pudieron haber visto, que generalmente con algún pariente y demás, que la medicina se especializó demasiado, quizás, y muchas veces un médico cuando se recibe le faltan muchas herramientas para poder abordar alguna patología prevalente, que no sea grave y demás. ¿Y por qué un médico integral general? El médico integral general es un profesional de la medicina que cuenta con los conocimientos y destrezas necesarias y muchas veces básicas para diagnosticar y resolver con tratamiento médico, ¿sí? Vamos a hablar de tratamiento médico, cualquier tratamiento que no sea quirúrgico, ¿sí? Que no sea del todo invasivo. Y con procedimientos sencillos la mayoría de los padecimientos que el ser humano sufre a lo largo de su vida. Se calcula que un médico general integral o un médico de familia podría resolver hasta el 95% de las consultas, ¿sí? Si estamos hablando del 95% de las consultas, estamos hablando de la totalidad prácticamente de las patologías prevalentes, ¿sí? ¿Y dónde se desarrolla mejor un médico general integral? Muchas veces a este tipo de médico, de especialidad, se lo vincula justamente con la atención primaria de la salud. La atención primaria ahora vamos a ver que busca justamente no la curación, sino la prevención de las patologías. El problema es que muchas veces, a nivel social, la atención primaria se puede relacionar con la atención precaria, y es justamente donde nosotros entramos y tomamos protagonismo para poder erradicar eso. De ninguna manera hay que confundir esos dos términos, ¿sí? ¿Por qué el objetivo de la universidad es formar médicos integrales?
Un médico con formación integral hoy en día trata y ayuda a prevenir las enfermedades y lesiones que da normalmente en la población general. Asume la tarea de promover la salud comunitaria, ¿sí? Y cuando hablamos de salud comunitaria, muchas veces un médico integral conoce dónde trabaja, conoce la población con la que muchas veces atiende, se relaciona y demás, y hace políticas sanitarias, no hablando de política de la que conocemos, sino gestiones sanitarias. Y les doy un ejemplo. Si nosotros estamos en un consultorio, conocemos a la población con la que trabajamos, y esa población tiene diarrea aguda, por ejemplo, bueno, nosotros tranquilamente podemos saber si toda esa población tiene agua potable y solamente en vez de hacer tratamientos médicos exclusivos, por ahí que son los que ustedes conocen, tranquilamente podríamos gestionar que esa gente tenga agua potable y la diarrea se cortaría totalmente. Nosotros, los médicos que hacemos esta clase de medicina, entendemos que la salud es un derecho, ¿sí? El médico integral no distingue tanto las diferentes etapas de la vida, ¿sí? Genera una continuidad en lo que serían los distintos ciclos, ¿sí? Entre lo pediátrico, lo adolescente, los jóvenes, hablando de más que nada adolescencia, los adultos, y hago hincapié en los adultos mayores, estos pacientes que lamentablemente muchos profesionales escapan a la atención, justamente en estas poblaciones donde tratamos de hacer la diferencia, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos? Realizando promoción de la salud, prevención de enfermedades y muchas veces resolución de problemas prevalentes de salud. Un médico general tiene algunas características. Primero, y creo que muy relevante, es que entiende el proceso de salud-enfermedad como un fenómeno que es continuo, que es dinámico e histórico, donde no existen definiciones absolutas, sin hacer referencia a los aspectos sociales, culturales, económicos, biológicos, psicológicos y también ambientales de cada comunidad. Como este ejemplo que le daba en cuanto al agua potable, se pueden tomar muchísimas medidas. Cuando hablamos de tuberculosis, por ejemplo, una patología tan prevalente en Argentina, que por ejemplo hacemos algún tratamiento y hay mucha gente que vive hacinada. Entonces no solamente nos enfocamos en el tratamiento farmacológico, por ejemplo, sino también en todo lo demás. También se caracteriza en trabajar interdisciplinariamente. ¿Qué es esto de trabajar interdisciplinariamente? Como hablamos de que tratamos de tomar al paciente de manera integral y personalizada, y esto tiene que ver que vamos a tener muy en cuenta el entorno social y sanitario, estando capacitado para comprender otras realidades sociales y sanitarias donde debe desempeñarse en el futuro. Trabajar interdisciplinariamente, y si ustedes algún día tienen el beneficio de hacerlo, van a ver que es muy rico de trabajar interdisciplinariamente, sentarse con un obstetra, con un psicólogo, con un psiquiatra, muchas veces con un cardiólogo, muchas veces también con otro médico de familia, con trabajador social, y poder debatir un paciente y abordarlo de distintas maneras. Esto es lo que más tratamos de hacer nosotros. Cuando damos una clase, tratamos de dar esa mirada integral, tratamos de erradicar un poco, esto es del especialista, yo no voy a tomar cartas en el asunto. Y ya les vuelvo a decir, la mayoría de las consultas se podrían resolver en un profesional médico bien entrenado. Le paso la palabra a Vanina Benzo. Vanina Benzo es pediatra y justamente tiene esta mirada integral. ¿Cómo están? Buenas tardes. Y siguiendo un poco lo que decía el doctor, fíjense en que los pediatras formamos parte de esta atención multidisciplinaria, interdisciplinaria, formando parte de un equipo de salud, en donde los pediatras nos abarcamos un periodo especial de la vida, ¿no es cierto? Vemos al paciente pediátrico también y lo abordamos desde una manera integral. Nosotros vamos a
analizar, ¿no? y involucrarnos en lo que es la vida de ese paciente pediátrico, no solo desde lo biológico, ¿sí? O sea, vamos a revisar a ese niño en búsqueda de patologías, pero va a ser desde lo biológico, desde lo psicológico, desde lo social. Y abarcamos todas esas áreas, pero no solamente nos dedicamos a eso, sino que también lo que buscamos es prevenir enfermedades y promover la salud. Y quizás me detengo un poquito acá porque ustedes saben que, por ejemplo, los pediatras en lo que es este largo periodo que vamos a acompañar desde un recién nacido hasta ¿no? Hacemos y la evaluación de un recién nacido, de un paciente, de un lactante, de un bebé, de un niño, ¿sí? Hasta un adolescente. Llevamos y acompañamos a ese paciente en todos estos periodos, ¿sí? Y promovemos la salud. En realidad, nosotros lo que hacemos, y los famosos controles de niño sano que ustedes seguramente escuchamos, lo que hacemos es supervisar la salud. En realidad, acompañamos a ese niño, ¿sí? En todos sus aspectos, en estos ciclos evolutivos, ¿sí? Buscando quizás hallar patologías frecuentes muchas veces para tratar de resolverlas. Otra de las cosas que es importante en pediatría, somos en realidad privilegiados de poder acompañar a ese niño, ¿no? En todo su desarrollo, en toda su evolución, ¿sí? En los distintos periodos por los que atraviesa, pero no solo acompañamos al niño, sino también a la familia. Esto es muy importante porque nuestro abordaje no es solamente desde ese niño, porque en realidad piensen que esto nos diferencia quizás muchas veces del resto de la atención, a que los niños tienen que ser llevados por sus papás a la consulta. Entonces, en esa consulta no solo vamos a acompañar al niño, sino también a la familia. Piensen que en todos estos ciclos que nosotros dijimos, que acompañamos, piensen todas las cosas que le suceden a esa familia, que muchas veces van a, ¿no?, repercutir en lo que es la vida de la familia, en lo que es la vida de ese niño, cómo va a afectar, y por lo cual nosotros como pediatras participamos, ¿sí? Funcionamos como médicos de cabecera en este tiempo en particular de la vida de ese niño dentro de una familia y esa familia dentro de una comunidad, ¿sí? Esa es nuestra mirada pediátrica, por eso es una mirada integral, ¿sí? Que fíjense en que comparte muchísimo de los aspectos que comentó el doctor Luis. Quizás, ¿no?, pensándolo desde el recién nacido hasta la adolescencia. El doctor habló de que el médico de familia acompaña hasta aquel adulto mayor. Y por último, comentarles, ¿no?, esto del trabajo en equipo, la importancia que tiene, porque nosotros, como decía Luis, tratamos siempre de, digamos, de fomentar esa mirada en lo que es la práctica de la medicina. Creemos que sin duda es la mejor. Formar parte de equipo de salud, ¿sí? Porque piensen que, por ejemplo, desde una mirada pediátrica, o sea, yo como pediatra puedo atender a ese niño, abordar a la familia, pero muchas veces mi participación requiere de un médico de familia, de un médico clínico, de una obstetra, ¿sí? Hacer soporte de esas especialidades, ¿sí? Y quizás algo importante, que Luis también lo mencionó, esto de no convertirnos en derivólogos, ¿no?, que es muy la medicina de la actualidad. Nosotros podemos resolver alta cantidad de consultas con una buena relación médico-paciente. Esto es algo que van a profundizar a lo largo de todo lo que es la carrera, de una adecuada comunicación con nuestros pacientes, con la familia, en nuestro caso, y creo que debería ser en todos, y como pediatras, nosotros formando parte de ese equipo de salud, no solo nos vamos a encargar de lo que es la resolución de patología, sino de la prevención y promoción de la salud, y resguardando los derechos del niño, que es otro de nuestros pilares en la atención. Bueno, muchas gracias, Vanina. Le pasamos la palabra Gracias. a Gladys, que va a contar un poquito, un relato de experiencia en lo que es un médico general familiar.
Gladys, está silenciado el micrófono. ¿Ahí se escucha? Ahí, perfecto. Perfecto. Bueno, gracias por interesarse en lo que es un médico generalista. Lo bueno de formarse como un médico generalista es que uno tiene la mirada como más amplia, como más abierta a todo lo que es la familia y la problemática en cada edad de cada miembro de la familia. Al ser médico de familia y tener la mirada en la historia clínica que uno puede formar con el familigrama y llevar el control de la salud de toda esa familia, es mucho más fácil cuando alguien consulta con una enfermedad. Lo lindo es cuando uno comienza a atender a alguien desde chiquito, desde adolescente, después lleva se casa, es adolescente, atendemos el embarazo y después atendemos al bebé y continuamos atendiéndolo. Hoy ya tenemos adolescentes desde que los atendemos desde que eran 2 rayitas en el test del embarazo. Entonces, cuando uno atiende tanto tiempo a una persona que lo atiende desde bebé y después es llevado por su mamá, lo conoce tanto que cuando presenta algún cambio en la pubertad o en la adolescencia, uno detecta los problemas de salud psicológicos o una problemática tan común en este momento que me tocó hace poco en un adolescente, que es cuando inician con un problema de adicciones. Eso es una de las cosas que uno puede detectar cuando uno está abierto a atender a una familia entera. Pero también cuando uno atiende estos problemas en una familia, puede interpretar de otra manera y entender a un adolescente que tiene un examen, que quizás si tuviera otra mirada, piensa que alguien de 7 años que tiene un examen para rendir por Zoom y que tiene un nudo en el estómago que le produce gastritis, y le dice, no es nada, es un examen, dale, es una pavada, vos podés. Pero ese chico tiene un estrés por eso. Y también entender a una persona de 90 años que no puede salir al club como salía antes de la pandemia a juntarse con sus amigos, que una persona de 90 años hace 60 años era una persona sumamente útil y ahora no tiene absolutamente nada que hacer y se encuentra dentro de una casa con la música de sus nietos, rodeado de una vida que es totalmente diferente a la que él estaba acostumbrado a hacer y también está estresado. ¿Y cómo no lo va a entender? Si uno ve con otra mirada, como un médico especialista que trata solamente un órgano y está acostumbrado a atender un corazón, un estómago o un páncreas, no puede entender la dimensión del problema de esa persona de 90 años. Lo lindo de tener una visión de un médico generalista es que puede entender y ponerse en lugar y ser empático con las personas de todas las edades. Yo siempre digo y aseguro que ser médico generalista es la mejor especialidad, y Vani se ríe porque me escucha cada vez que puedo, lo digo y lo sostengo, es así, porque después uno puede, con una formación de base de un médico generalista, puede hacer absolutamente todos los posgrados y diplomaturas y maestría, y va a tener la visión de el paciente que tiene adelante, de un médico general, integral, y va a poder entender el problema que le está contando, y lo va a entender y va a captar con la empatía que va a necesitar ese paciente. Y va a ser un buen especialista, porque ya tiene la base de un médico integral. Por lo tanto, yo pienso que si ustedes no van a llegar a ser especialistas en medicina general y se forman en una universidad que los va a formar en esta especialidad y en este privilegio de esta especialidad, presten atención en esta formación, porque no es lo mismo ser cardiólogo formándose solamente en cardiología a tener la formación de la persona como individuo, porque
Eso es la persona, un individuo. Nosotros no podemos dividir a una persona en órganos. En cambio, si un buen cardiólogo es alguien que está viendo una persona indivisible, va a poder tratarlo y va a poder entender todo lo que le está pasando a esa persona en su contexto, dentro de una familia. Entonces, un órgano que vamos a tratar está dentro de una persona y así esa persona está inserta dentro de una familia y esa familia dentro de una sociedad. Por lo tanto, para poder tratar un órgano enfermo tenemos que tratar todo en su conjunto. Y así es la forma de tener éxito en un tratamiento. No se olviden, ustedes como médicos que están respondiendo al llamado de su corazón, la mejor manera de ser buenos médicos es escuchar durante toda la consulta al paciente y poder escuchar más allá de lo que el paciente le está diciendo. Entonces, la mejor forma de poder tener un panorama general es escuchar absolutamente todo. Como médicos generales, esta es la manera de tener éxito en la consulta. Laurita, si vos querés agregar algo más, y si no, estamos ya Bueno, terminando. muchísimas gracias a los tres, a Luisa, a Vanina y a vos, Gladys, por contarnos un poco en profundidad cómo es el perfil del médico graduado de Fundación Barceló. Aprovecho, invito a los que están en el chat si quieren ir haciendo consultas o si quieren abrir el micrófono para hacerle consultas a cualquiera de los disertantes. Mientras, les cuento, estamos respondiendo ahí las consultas, veo, específicas sobre la inscripción en medicina, pero empezando un poco por el principio, si nos quieren contar un poco sobre su paso por la facultad. Bueno, arranco yo, Gladys, que soy más joven, si querés. Dale. Bueno, a ver, yo le voy a contar la experiencia, y siempre digo lo mismo. Barceló es como una secundaria grande, que el docente sepa tu nombre, tu apellido, que se dirija a vos porque sabe dónde te sentás, sin contar que Gladys fue la que termina de cerrar después mi formación, porque Gladys está en el último año de la carrera, y esa fue la que me termina de hacer decidir por lo que después fueron 4 años más de lo que sería medicina general familiar. Eso lo valoro un montón y siempre, bueno, esto se lo dije muchas veces a Gladys, que la idea era estar con los chicos una vez terminada la residencia, porque quería de alguna manera devolver un poco lo que la facultad me otorgó a mí, ¿sí? Más allá de que es una facultad privada, cuando ustedes tienen un vínculo con el docente y se reciben y les siguen llamando o les siguen mandando un mensaje al docente porque tienen alguna duda, y no solamente hablo de Gladys, hablo de infectología, de cardiología, eso es muy raro que pase cuando en vez de ser 70 por aula son 200, 300. Eso creo que es impagable, ¿sí? Que a mí me ha pasado una anécdota el tercer año de la carrera en donde estaba desaprobado en un examen y me acuerdo que en el aula habían dicho los aprobados y yo no estaba en esa lista, entonces pongo cara como que qué raro, y el docente me dice, qué raro que vos no aprobaste, y yo dije, uy, encima me va a cargar. Y no fue así. Yo llegué a mi casa, me llama por celular el docente, me dice, te pido disculpas, se me entrepapeló tu examen en el auto y estás aprobado. Esas cosas todavía me las acuerdo. Y me recibí hace 7 años. Y eso era en tercer año de medicina, así que sumamos 3 años más, ya que pasó hace 10 años. Creo que es lindo, y también lo lindo es que, por no decir todo, la mayoría de los docentes son médicos activos. Eso también es lindo, o sea, que no te muestren solamente la teoría, sino también que te hablen de la realidad, que es lo que justamente con Vanina estamos tratando de hacer continuamente en los módulos que estamos dictando actualmente. Bueno. Bueno, Luis, no tenías que dar tantos detalles de los años. Bueno, sí, yo también estudié en Fundación Barceló, soy de la segunda promoción, o sea que me recibí hace 21 años.
Y es verdad lo que dice Luis, nos conocen por nombre y apellido, mi número de matrícula es 89, o sea, miren la cantidad que han pasado, y sí, nos conocían por nombre y apellido, y seguimos conociendo por nombre y apellido, y es cierto, yo coordino el internado rotatorio, o sea, las prácticas finales obligatorias, y tenemos comisiones de 6 alumnos, y coordino todo lo que es las actividades en hospitales. Bueno, ahora por la pandemia estamos coordinando las prácticas en todo lo que es actividad virtual. No van a los hospitales, pero en épocas normales los visito en los hospitales y tengo contacto con cada uno de los alumnos que están rotando en los hospitales y con cada uno de los docentes. Por lo tanto, la relación es personalizada. Bueno, algunos lo toman como que es medio un seguimiento personalizado, pero la mayoría, por suerte, entiende que es una práctica supervisada, de forma que uno entiende y ve el seguimiento y la... a ver, Luis, ayúdame, ¿cuál sería la palabra? El progreso del alumno en la inserción profesional de cada uno. Entonces, el docente me da una devolución de cada alumno y a mí para mí es un placer, porque yo tengo 2 hijos, el más chico tiene 31 años, y cuando iba a la escuela era más o menos esta experiencia de cuando voy a cada hospital o a cada servicio. Porque hay alumnos que son muy buenos y yo salgo sumamente orgullosa cuando me dan la devolución de estos alumnos, pero cuando hay algunos que son un poquito más perezosos o cuando hay algunos que son menos estudiosos, también salgo un poco dolorida porque me ha pasado que he tenido que retirar alumnos de los servicios porque no se adaptan o porque no se pueden insertar en ese lugar. Y eso también forma parte de la práctica y el control personalizado de cada alumno. Y como no se puede insertar en ese servicio con las exigencias que tiene, lo tengo que retirar y a veces, bueno, tienen que esperar para insertarse en la próxima rotación porque ahí no tienen lugar. De manera que tienen mi celular, si tienen algún problema vemos de resolverlo, tratamos de que puedan tener lo que necesitan. Y sí, es exigente la formación en el internado rotatorio. En los años anteriores también lo es. Pero yo puedo dar fe que en el internado rotatorio es exigente la formación. Y de eso me ocupo yo junto con la otra coordinadora y las 2 secretarias. Pero salen con una muy buena capacitación y no los dejamos solos, no están solos. Para nosotros no son un número de matrícula, tienen nombre y apellido y son profesionales y colegas ya, porque están a 1 año y a pocas materias de ser médicos. Así que para mí son colegas. ¿Querés, Gladys, contarnos un poco cómo se articula en el último año el internado rotatorio para contarle a los chicos que todavía no forman parte de la facultad, algunos están por inscribir, otros están resolviéndolo? ¿Cómo es que se articula el internado rotatorio con el final de la carrera o cómo comienza ese paso? Bien, una vez que terminan todas las materias de la carrera y que rinden la última materia de 6º año, inician el internado rotatorio o la etapa de práctica final obligatoria. Por ejemplo, la semana que viene hay un examen final de carrera donde se van a presentar más de 100 médicos. La etapa de las prácticas finales obligatorias consta de 5 rotaciones, que son cirugía, ginecobstetricia, APS, que es atención primaria de la salud, clínica y pediatría. Todo esto van cursando en los hospitales y APS en los centros de atención primaria. Por la mañana son las prácticas con los pacientes, en los hospitales o en los centros de atención primaria, y por la tarde tienen las prácticas las clases teóricas en la facultad. Bueno, ahora en pandemia tienen las clases
que serían virtuales, lo que reemplaza las prácticas en las clases En las sedes. teóricas en las sedes. No sé si quedó claro esa parte. Perfecto. En las clases teóricas es lo que se da, bueno, por ejemplo, el doctor López enseña todo lo que sería lo práctico de un consultorio, control periódico de salud, lo que deberían hacer un profesional en las órdenes prácticas, lo que debería hacer en un consultorio un profesional, más allá de todo lo que es enfermedades crónicas no transmisibles. Bueno, Luis, si vos querés explicar un poquito más en lo que consiste tus clases, y Vanina, vos en lo que es pediatría, en las clases teóricas. Y ahora cuento lo que armamos con Vanina, lo que Gladys decía, tratamos de alguna manera hacer reemplazo de lo que serían las prácticas presenciales en hospitales que por causa conocida de pandemia están suspendidas. Tratamos de armar entre los dos una mirada más general y estamos en el tercer módulo de consultas prevalentes o demanda espontánea, que justamente entre lo que sería niños, adolescentes y adultos, patologías prevalentes. Lo que doy yo, aparte de Vanina, que ya da pediatría, atención primaria de la salud es lo que más o menos Gladys estaba explicando. La idea es que se puedan desenvolver bien en un consultorio, de solicitar estudios complementarios con criterio médico, de indicar medicación con criterio médico, cómo se hace una revisación de un paciente general, ¿sí? No solamente ocultarle el corazón y nada más, empezar a trabajar y a definir bien lo que es una historia clínica, cómo conformarla, qué son las cosas importantes a preguntar, que muchas veces, si hacemos bien una historia clínica, tenemos resuelto entre el 70 y el 80% del diagnóstico del paciente, ¿sí? A este paciente no hay que llenarlo de estudios. Esa es la mirada que le tratamos de dar a atención primaria de la salud. Iván, y si querés explicar un poquito pediatría. Sí, con respecto a pediatría, en realidad nos focalizamos más que nada en lo que es la consulta prevalente, es decir, lo más frecuente. Uno por definición podría decir que los chicos en general son sanos, ¿sí? Por eso hacemos tanto hincapié en lo que es la supervisión de la salud de los pacientes pediátricos. Pero dentro de eso, el espectro de patología, siempre hay algo que es siempre más frecuente, ¿sí? Y eso es lo que en general abordamos en lo que es pediatría. Y tratamos siempre de llevarlo, incluso en lo que es la teoría, a lo más práctico que pueda, para que se pueda, para incluso el día de mañana, aunque ustedes no sean, hablando un poco de esta mirada integral que siempre proponemos, que aunque ustedes sean neurocirujanos, ¿sí? Que nada tengan que ver incluso con pacientes pediátricos porque no lo hicieran, ¿sí? Que tengan esa mirada. Por eso la facultad insiste tanto y está tan bueno de generar médicos con esta mirada amplia. Porque ustedes, además, van a ser, tendrán hijos, tendrán sobrinos, conocerán chicos, y siempre créannos que siempre las preguntas vienen, ¿no? Aunque sea en la mejor de las fiestas y en los cumpleaños, ¿qué te parece? ¿Sí? O sea, esa mirada va a existir desde lo informal o desde lo formal. Por eso es tan importante en su formación. La facultad y dentro de lo que es el programa académico, dentro de lo que es, yo les puedo hablar de lo que es la pediatría como especialidad, busca generar esa mirada, que quizás a veces no se hace tanto hincapié y se generan más, o sea, como fragmentar lo que es la formación. En este programa académico y en internado, que quizás es lo que más podemos mencionar nosotros, se busca esa mirada general, desde el individuo, inclusive con la familia. Y eso es muy importante. Eso los va a diferenciar en cuanto a su formación. Eso es muy importante. Además, perdón, además nosotros como médicos siempre hacemos hincapié en el tema de la palabra. En este último tiempo nosotros vemos
que los médicos son maltratados, agredidos, pero también vemos que los médicos perdieron la noción del valor que tiene la palabra del médico. Y a veces el médico habla cosas que no debería decir en alguno de los lugares. La palabra del médico dejó de ser la palabra sagrada, entre comillas, y entonces ya no se respeta como antes. Nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestra intervención tiene que ser siempre interesante para el paciente, que si decimos algo, que le quede grabado lo que decimos y que sea una impronta, que dejemos una huella, que nuestra intervención, que si alguien se tomó la molestia de sacar un turno con nosotros, de viajar, de esperar el horario de que lo llamemos, de que nuestra intervención para esa persona sea importante. Porque no podemos dedicarle 5 minutos a una persona que invirtió más de 2 horas de su tiempo en llegar hasta el otro lado de nuestro escritorio. Entonces, yo creo que tanto tiempo de nuestra vida invertida en estudiar medicina, no podemos después transformarnos en una bolsa de opinar cualquier cosa cuando estamos frente a una persona que va a buscar nuestra opinión para una dolencia que lo aqueja. Así que yo creo que están averiguando en un muy buen lugar. La universidad tiene muy buena formación, muy buena intención en cuanto a la formación de sus médicos. Yo creo que deberían tener en cuenta toda esta opinión que les estamos dando. Es una buena etapa de ustedes en elegir una universidad que se ocupa tanto en formar médicos generales. Muchas Y gracias. yo quería Sí. rescatarles, perdón Laura, esto de la importancia quizás como docente que mencionó Luis, de que incluso en los primeros años, donde uno quizás ve que hay cursos más masivos, ¿no? Con más gente, siempre se busca la comunicación. Yo iba leyendo el chat, ¿no? De las consultas que nos iban diciendo los chicos. De hecho, en los primeros años, incluso en pandemia, hemos podido superar muchas de esas adversidades y se genera esa comunicación. Y eso es algo distintivo de la facultad, porque no siempre se llega, muchas veces por el volumen de alumnos o por metodologías, y eso se busca, se fomenta desde la facultad, desde el cuerpo docente. Créannos que esto que comentaba la doctora Gladys, de este trato personal, porque, a ver, como muchos, ¿a qué voy con lo que muchos preguntaron? Somos personas, nos pasan cosas como estudiantes también, ¿no es cierto? En nuestra vida hay cosas muy difíciles, muchos tienen que trabajar, todos esos aspectos, incluso, a ver, hay que aprobar los exámenes y eso nadie lo duda, pero créannos que el trato con el docente, ¿sí? Son aspectos que se tienen en cuenta. Los docentes sabemos estas cosas de los alumnos porque se genera ese trato, siempre obviamente un trato basado en el respeto, ¿no es cierto? Créannos que esto que les mencionaba la doctora de llamar a los alumnos, o cuando entra un alumno a clase, ¿qué te pasa? O esto que decía Luis, qué raro que no aprobaste. Los docentes conocemos a los alumnos y eso es súper importante porque, como les decía, somos individuos que nos transcurren un montón de cosas, hablaban del estrés del examen, también les podríamos contar muchísimo cómo abordamos los estreses de los exámenes, eh, el tema del trabajo, son cosas que el docente tiene en cuenta y eso creemos que los queremos contar para que sepan que es importante, porque vi que muchos preguntaron. Sí, a mí me gustaría contestarle a Ailén Ortiz, que dice, me gustaría saber sobre el papel que tiene la vocación en la carrera, cómo manejar el estrés, como también la presión que uno tiene cuando estudia. El estrés es una respuesta también normal, porque el estrés es como el miedo es normal, es una respuesta normal.
del organismo, del individuo. Es una de las sensaciones que genera como una defensa el cuerpo. Cuando uno está desbordado, comienza con unas sensaciones desagradables, pero no hay que tener miedo, porque el docente también tiene, como decía Vanina, el docente también le pasan cosas. El docente está enseñando hoy y mañana está rindiendo, porque también nos capacitamos y seguimos haciendo cursos y seguimos estudiando. Por lo tanto, entendemos lo que les está pasando. Nosotros también estudiamos con hijos, así que sabemos que si ustedes están estudiando con chicos, sabemos lo que es tener al nene con fiebre y al día siguiente tener que ir a rendir un examen. O sea, lo pasamos y se puede. El sentir miedo es normal porque eso significa que uno es responsable. Nadie va a rendir sin miedo o con inseguridad, sin inseguridad. O sea, todos vamos inseguros porque sabemos que nos falta tanto, pero porque sabemos que no alcanzamos a leer todo. Si vamos con una seguridad bárbara es porque somos inconscientes, porque no tenemos idea de lo que dejamos de estudiar. Entonces, eso es normal. Pero en tanto y en cuanto nosotros seamos conscientes que después lo vamos a seguir estudiando, lo que sí, no se agobien. ¿Puede irnos mal? Sí, puede irnos mal, pero lo vamos a volver a estudiar y lo vamos a dar. Hay otras oportunidades, hay otras fechas. Lo importante es que no se estresen a tal punto de que se agobien, se agoten y dejen la carrera. Si hay vocación, chicos, hoy, mañana o pasado, lo van a probar. Entonces, fíjense si no, el hospital, cuando vayan al hospital, está lleno de médicos. ¿Qué tienen ellos más que nosotros? Nada. ¿Qué tienen los doctores? Yo más que ustedes. Nada. Años. Ya pasamos por donde están ustedes hoy. Entonces, si lo logramos nosotros, ustedes también lo van a hacer. Así que nada, paciencia, constancia y dale, para adelante. Ahí Bueno, una de es las un chicas, poco... perdón, preguntaba si se puede trabajar y estudiar. Yo hice toda la carrera trabajando. A ver, medicina no es una carrera que uno puede preparar una materia en 2 días. Medicina es una carrera muy larga, tiene mucha bibliografía y fíjese en todos esos libros que tiene Gladys atrás, que el 70-80% debe ser libros de medicina. Ay. Claro. La instancia del examen siempre, siempre va a ser estresante. Y se lo decimos en carne propia, es lo que dice Gladys. Uno termina la facultad, hace la residencia, rinde. Termina la residencia, se mete en un curso, rinde. Y siempre está nervioso. Cuando uno toma un examen, nosotros, o por lo menos creo que tuvimos hace muy poquito con Vanina un caso, nosotros de ninguna manera queremos desaprobar, pero tampoco podemos aprobar si no tiene los conocimientos básicos o lo que nosotros planteamos en las clases de conocimientos básicos. Eh, Trabajar y estudiar, obviamente que es complicado, es mucho esfuerzo. Dejé de trabajar en el último año, que sería en el internado rotatorio, y yo solamente un mes dije, wow, todo el tiempo que tengo libre, y al mes siguiente ya estaba acostumbrado con los chicos que no trabajaban y ya me quejaba de ir al hospital, de solamente hacer a la mañana y no tener que ir a trabajar a la tarde. Pero también, y esto quiero recalcar, que el que tiene un trabajo, sea el que sea, después se desenvuelve muy bien en el internado rotatorio, porque lo toma como un trabajo, no lo toma como una obligación. Esto que decía Gladys, que ella no sabía cómo definir, de cómo ella va a ver si el chico, si el alumno está yendo al hospital o no, ustedes lo toman a esas prácticas como que es algo obligatorio, que no les gusta, porque ustedes, no sé, quieren hacer cardiología y están rotando por pediatría. Si ustedes se enganchan con el médico, ese médico lo va a llevar a todos lados, van a revisar juntos, van a ocultar juntos. Cuando se dieron cuenta se les pasó la hora. Y es lo que dice Vanina, sigan la especialidad que sigan. Si ustedes van a seguir anestesio, pero van a tener un sobrino, van a tener un hijo, no digo que ustedes se lo pongan a atender, pero en los cumpleaños todos saben de medicina, la sociedad sabe de medicina, o sea, todos le van a preguntar algo. Si uno dice, ¿vos de qué trabajás? Soy arquitecto. Bueno, quizás a veces le digan, me gustaría hacer una casa y nada más, pero en medicina todos opinan de algo. Así que eso es muy válido.
Y otra cosa, Gladys, que dijiste una vez en una clase tuya, es que vos dijiste, si alguna vez alguien les hace una consulta de pasillo, invítenlo al consultorio. Y no saben la razón que tiene. Porque si ustedes van caminando y un paciente les dice, ¿qué puedo tomar para el dolor de cabeza? Y usted le dice, no, ibuprofeno, tomate, y después cualquier cosa ves. Ese paciente después va al neurólogo y le dice, no, un médico me dijo que tome ibuprofeno para la migraña. Y ustedes ni sabían que tenía migraña ese paciente. Bueno, son todas cosas que teniendo alguien frente a un aula y que siga trabajando y rescato eso, le van a contar estas cosas, y eso es lo importante, ¿sí? Y le vuelvo a recalcar, trabajar y estudiar obviamente que es complicado, pero también tiene un sabor riquísimo cuando aprueban un examen, ¿sí? Y lo hicieron trabajando. Eso también es muy, muy rico de sentirse. Y el estrés es como dice Gladys, a nadie le gusta estar en una mesa de examen siendo evaluado con la posibilidad de desaprobar. El que estudió está nervioso. ¿Y saben por qué está nervioso? Porque tiene mucho que perder, porque estudió mucho, porque estuvo mucho tiempo encerrado. El médico o el estudiante de medicina pasa muchas horas encerrado, y esa es la verdad. Muchas veces se juntan en grupo, todo el día. Es raro que un estudiante de medicina le diga a un compañero, vamos a sentarnos estas 2 horas a estudiar. No, programan todo un día de estudio. Al ser menos chicos, también arman lindas comisiones. Esto que Gladys les decía, comisiones de 6 chicos. Yo hice una guardia con Gladys, por ejemplo, éramos 6. Nosotros con Gladys aprendimos a curar. Y ustedes dicen, ¿a curar? Sí, a curar. A hacer una curación bien. No es solamente ponerle Pervinox y agua oxigenada a una curación. Distinto sería si seríamos 30 y todos nos peleamos por esa pequeña herida que puede tener un paciente. Es así, chicos, no les quiero tirar pálidas, pero bueno, medicina es una carrera muy importante. No es lo mismo ser abogado que ser médico. No es lo mismo salvar una vida que rescatar una hipoteca de una casa. Así que bueno, yo no me arrepiento. Si ustedes me dicen, ¿volverías a hacerlo? Sí, volvería a hacerlo. Cuando ustedes tienen la gratitud de, a mí me pasó porque hice medicina general familiar, pero si ustedes tienen un parto y lo asisten ustedes en el hospital, en plena formación, y ese bebé después le hacen el control de salud al mes, es rarísimo. O si hacen un control de embarazo y después están en el parto. Es raro. O sea, no lo experimenta otro profesional. Por eso le digo, si ustedes aprovechan la facultad, no digo que sean nerds, pero si aprovechan la facultad, aprovechan el internado, terminan con una buena base, y los que siguen una residencia van a saber cosas básicas, y esas cosas básicas va a ser la carta de presentación cuando ingresan a un hospital. Porque ustedes no los conoce el jefe de servicio. Y si le dicen, anda a tomar la presión y ustedes le ponen el estetoscopio acá arriba, obviamente que ya genera una mala imagen, ¿sí? O no saben sacar sangre, por ejemplo, en el primer año de residencia. Eso es como un pecado. Así que bueno, nada, les quería contar un poquito de eso. Y bueno, le paso la palabra a Laura. Perdón, Laura, quería acotar una sola cosita. Yo, por ejemplo, hice la carrera, yo antes de ser médica sigo siendo enfermera, y Ah, es verdad. hice la carrera trabajando los fines de semana. Y mi primera especialidad fue medicina general y familiar. Y empecé a trabajar como médica generalista pensando en que había logrado todo, pero empecé a ver pacientes diabéticos que estaban mal controlados y mal medicados, y entonces hice un posgrado en diabetes. Después hice la diplomatura y mandaba a mis pacientes diabéticos con complicaciones al Hospital Posada, Hospital Aedo, y volvían amputados. En ese momento yo trabajaba en una embajada donde me mandaban a capacitarme 2 veces por año de ese país, y me quedé de marzo a septiembre haciendo un posgrado en úlceras de difícil evolución y pie diabético. Entonces cuando volví muy contenta y empecé a tratarlos yo con los pies diabéticos. Después, esos pacientes sufrían dolores, entonces los mandaba a que alguien los trate y andaban dando vuelta con su molestia, sus dolores. Entonces hice un posgrado en dolor en el Hospital Italiano. Después los colegas me empezaron a mandar pacientes con dolor, y empezaron a llegar los pacientes oncológicos con dolor. Y eso era otra entidad, era otra
cosa. Era un paciente que necesitaba otro tipo de atención. Y la realidad es que eso me voló la cabeza, porque era otra cosa. Cuando tenés adelante un paciente oncológico, es otra cosa diferente. Y ahí hice la especialidad de cuidados paliativos y tratamiento del dolor. Entonces, el tema que decía antes, hacer medicina general y familiar o tener esa visión, te da otra apertura mental que no la tiene ninguna especialidad. Pero más allá de eso, le quería comentar a alguna de las personas o de los futuros colegas que leí ahí, es que no dejen que nada ni nadie los retrase o los detenga o los convenza de que no se puede hacer. Porque se puede, aunque sea comenzar de a poco. Si tiene que trabajar, se puede. Yo tengo 2 hijos, que ya los tenía cuando empecé primer año, trabajando y en una universidad privada, mucho más organizada y tiene absolutamente todo lo que tiene que tener. Así que, doctores, se puede. El que diga, no, que te vas a meter, que son muchos años, es a partir del primer día de clase, eternamente uno estudia, pero se puede. Y es lindo además. Yo me levanto todos los días súper contenta. La mejor vocación que se Total. puede elegir. Y lo Total. volvería a hacer, y lo volvería a hacer, y lo volvería a hacer. Seguramente es muy inspirador para todos los que están ya pensando en inscribirse ahora a partir de noviembre. Tenemos 2 consultas antes de cerrar este encuentro, donde seguro todos los que nos están mirando fueron evacuando sus dudas, pero quiero igual transmitírselas. Una es de Romy, que nos dice, entonces si bien el título que se obtendría sería de médico, la diferencia está en que la manera en que se brindan las clases y el plan de estudios propone una base o visión generalista. ¿Cómo es la residencia de un médico generalista o si se realiza un posgrado? ¿Querés ¿Querés que la explicar? conteste yo, Ley? Dale. Bueno, la residencia en medicina general familiar, y hablo de la residencia provincial, son 4 años una vez que termina. Hay algunos posgrados que los da instituciones privadas, que bueno, eso es una alternativa también. La diferencia es que, bueno, la residencia entra en un régimen de 4 años, muchas veces pueden hacer la especialidad mientras que están haciendo la residencia, entonces terminan con las 2 cosas. Es una etapa formativa súper importante, en donde, bueno, el hospital va a pasar muchas veces a ser su casa durante esos años. Creo que es como terminar de cocinarnos ahí, digamos, y ya salir aptos para todo, porque si bien esta facultad tiene la particularidad de que uno termina y tiene muchos contactos con los que le dieron clase, el hospital pasa lo mismo, terminan y tienen muchos contactos con los que dieron clase, con los que los formaron. Así que bueno, lo diferente por ahí o lo que tratamos de hacer con Gladys, con Manina y con muchos otros que están a cargo de distintas áreas de la facultad, es darle esta visión de general, ¿sí? No una visión médica y punto, ¿sí? Tratar de abrir un poco más el paradigma del médico hegemónico, ese médico que está allá arriba, que nadie puede cuestionar. De hecho, a nosotros nos ha pasado que si hay alguna duda que no la podemos evacuar en la clase, la buscamos, ¿sí? No somos todólogos, ¿sí? Eso también es importante, pero sí la idea de nosotros es formar en lo que más van a ver el día de mañana que se reciban, ¿sí? En lo más prevalente, en cosas que se pueden prevenir sin tratamiento exclusivamente farmacológico, en eso tratamos de hacer hincapié. Muchas gracias. No sé si alguien quiere agregar. Tengo otra consulta de Germán. Dice, además de atender pacientes, ¿hay algún campo donde se dedique a la investigación científica u otras como la docencia, por ejemplo? La Sí, facultad, con respecto, o sea, hay algo que distingue a la facultad y esto es muy, muy importante, muy valioso, es la oportunidad de ser ayudantes de cátedra, como iniciamos todos en realidad en el campo de la docencia,
pero es muy importante la oferta de ayudantías que hay en la facultad. Eso es súper, es muy bueno para ustedes empezar a ser, ¿no es cierto?, ayudantes docentes desde las propias materias. Eso es, por un lado, parte de lo que va a ser su formación como la docencia, y después se desarrollan, obviamente, incluso después ya como médicos ya recibidos, la oportunidad, incluso como nos ven a nosotros, de ser parte ya del dictado en sí de la materia. Y acá ponía algo de investigación De la científica. Sí, investigación. después uno, si quiere, nada, puede terminar siendo, no sé, anatomía patológica, y ese médico, una vez que termina la especialidad, va a estar sin atender pacientes, digamos. Es muy amplio después lo que uno puede elegir. ¿Quieren dedicarse exclusivamente a investigación científica médica? También lo pueden hacer. El último año de la carrera, Gladys, corregirme si me equivoco, nos hacen hacer un curso que Sí. es anual, que es un Yo curso de estaba pensando en eso. investigación científica. Exacto. El curso de investigación científica, eligen un tutor, que a Gladys la han elegido muchos alumnos, entonces eligen estudiar o investigar una patología. Yo me acuerdo que habíamos elegido hantavirus en paciente con insuficiencia renal. Así que nos fuimos al Muniz con el docente que nos daba infectología, fuimos a el archivo del Muniz, que es, nada, es un mundo de historias clínicas, y fuimos agarrando a todos los pacientes que habían tenido esa patología y con esa descompensación renal. Después eso se hizo una exposición, se hizo una competencia del mejor trabajo y demás. Así que bueno, eso ya termina en la facultad ya con un curso hecho, que es el curso de investigación. Después van a tener un curso, aprovecho de decirle, que es el del SAME. El del SAME, cuando ustedes cursan emergentología, van a tener unos meses, va a ser un curso acelerado de emergencias médicas que apunta al prehospitalario, o sea, hablando mal y pronto, todo lo que sería fuera del hospital, que los van a llevar a conocer lo que es el SAME, los van a llevar a ver lo que es un helicóptero del SAME, van a tener los muñecos para intubar. Bueno, eso está interesante. Y muchos compañeros míos hoy en día están trabajando en el SAME. Les gustó eso Sí. el último año, y hoy en día, bueno, de hecho había salido en el diario, uno de los compañeros míos se aisló completamente de su familia para dar batalla al COVID. Él está en una parte de gestión en lo que es el sistema de emergencias de Cava. Así que fíjense en cómo se puso la camiseta, porque priorizó, digamos, el darle respuesta a la pandemia que a la familia por 2 meses. Es duro, digamos. Así que eso, lo de la vocación, lo tiene que vivir cada uno, en una de las preguntas que hizo una de las chicas. Cada uno lo va a vivir diferente. Bueno, veo que no hay más consultas, ya estamos en la hora de cumplida del encuentro. Yo quiero agradecerles a los tres, me encantó la disertación y me parece que es muy inspirador para todos los chicos que están del otro lado. Es una carrera que lleva, además de mucho esfuerzo, mucha valentía, así que está bueno que estas palabras respalden esos sentimientos. Les dejo el espacio si quieren agregar algo más. Y si no, ya nos vamos despidiendo de todos. Les agradezco a todos los que estuvieron del otro lado mirando, haciendo consultas. Muchas gracias también a vos, Vanessa, y los invito a que sigan recorriendo la feria durante el resto de la semana, durante el resto del día y durante el resto de la semana. Así que Gladys, Luis y Vanina, muchísimas gracias por su disertación. Gracias a ustedes. Gracias. Un gusto. Igualmente, nos vemos pronto.